¿Me estás llevando mancos? Se va muy bien. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan, me oyen? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Profesora, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos, buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar otro fin de semana más. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana bonita, que les haya ido bien en todo. Muy bien, pues como cada fin de semana vamos a dar inicio a nuestra clase, el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Y en estas horas pues nos toca lo que es el curso de matemática, ¿sí? Lo que es el curso de matemática. Entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas, van a ser subidas a la plataforma. Si ustedes desean volver a verlas, pues simplemente ingresar a la plataforma y ahí las pueden tener y pueden volver a ver las veces que ustedes creen convenientes, ¿sí? También adicional a esto, contamos con clases grabadas de cada tema que también se encuentran en la plataforma. Muy bien, de todas maneras, si por ahí todavía tienen algo de duda después de ver las clases, también cuentan con nuestros números de celulares para nosotros poder apoyarles de esa manera. Entonces, creo que no va a haber excusas para no presentar a tiempo esos exámenes, ¿sí? Muy bien, como siempre, antes de dar inicio, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo al costado para llevar también la secuencia de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ya vamos a dar inicio, les voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para poder iniciar con nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Erlita? Buenas tardes. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla para poder empezar ya con el desarrollo de nuestra clase. Acá nosotros donde estamos está con lluvia, estamos en pleno frío. Me imagino que algunos los que están por la costa ya están en rico verano, ¿verdad? Muy bien. Pero igual, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, el área que llevamos es el área del curso de matemática. El tema de hoy día, vamos a continuar con lo que son los números decimales. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Si se trata de los números, ¿sí? Muy bien, entonces, nosotros la clase pasada estábamos hablando de lo que eran los números decimales, ¿verdad? Cuando hablamos de los números decimales, dijimos que los números decimales, pues, eran aquellos números que tenían dos partes, tenían una parte entera y una parte decimal. Si a mí me dicen por decir 25,14, ¿verdad? Esto es un número decimal. Tiene dos partes. El número que está antes de la coma, esto es la parte entera. Y los números que se encuentran después de la coma, eso era la parte decimal, ¿verdad? Entonces, es la parte entera y el número que está después de la coma venía a ser la parte decimal, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablaban de los números decimales, pues estos números decimales constaban de dos partes, una parte entera y una parte decimal, ¿verdad? Y una parte decimal. Obviamente estos números tenían que estar separados. En algunos casos simplemente lo ponen el punto, pero mayormente se le pone pues la coma, ¿sí? Es que se llama el punto decimal o la coma decimal, ya dependiendo de cómo nosotros lo ubiquemos en los ejercicios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos de los números decimales, dijimos, por decir, si me pedían hacer las comparaciones entre números decimales, teníamos que comparar número por número, ¿cierto? Número por número, hasta encontrar la primera diferencia. Encontrábamos la primera diferencia y con eso ya podíamos deducir cuál de ellos era menor y cuál de ellos era mayor, ¿cierto? Muy bien, entonces, pero el día de hoy lo que nosotros vamos a ver, y la clase pasada también estábamos viendo las operaciones que hicimos con los números decimales, ¿verdad? Hicimos lo que era la adición, es decir, la suma, y también hablamos de la sustracción.
Cuando hablamos de la adición de números decimales, la única condición era que las comas debían coincidir en la misma columna, ¿verdad? Si a mí me decían, por decir, 32,25 más 14,3 más, por decir, me dicen 1,130, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos en forma vertical, es decir, todo en la misma columna de arriba a abajo, para poder realizar pues una suma normal. Y con esto el objetivo simplemente era que nuestras comas tienen que coincidir en la misma columna, en la misma ubicación. Entonces, si yo pongo primero 32,25, ya es más, lo voy adelantando la ubicación de las otras comas porque tiene que coincidir en la misma columna. Entonces, para poder ubicar el siguiente número, ¿sí? Para ubicar el siguiente número, el número que está después de la coma es el número 3 y el número que está antes de la coma es el número 14. Unidad debajo de unidad, decena debajo de decena. Décimos debajo de décimos y si tuviéramos centésimos, debajo de centésimos. Entonces, ahora para el siguiente tenemos la parte entera, 1, y la parte decimal tenemos 130. 130. ¿Verdad? Y nosotros hacíamos nosotros realizábamos una suma normal, ¿cierto? Acá como no hay con qué sumar el 0, seguía bajando el resultado. 5 más 3, esto nos da 8, una suma normal. 2 más 3, 5 más 1, 6. La coma hasta el resultado en la misma columna. 2 más 4 es 6, más 1, 7. 7. 3 más 1, eso nos da 4. ¿Verdad? 3 más 1, eso nos da 4. Y el resultado entonces sería 47 enteros, 680 milésimos, ¿verdad? Milésimos. Entonces, de esa manera se hacía lo que es la adición. Ahora vamos a trabajar la sustracción. Vamos a recordar, porque ya lo hemos hecho la clase pasada, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de sustracción, es la resta, ¿verdad? Es la resta. Y tanto en la sustracción como en la adición, pues el único requisito, se podría decir, es que la coma tiene que estar en la misma columna, ¿verdad? Entonces, si a mí por decir me dicen restar 842,93, incluso en la resta nosotros habíamos visto tres casos, ¿verdad? El primer caso era cuando nosotros teníamos los números completos, tanto en el sustraendo arriba, es decir, en los números, en el minuendo, menos el sustraendo, por decir acá, si yo tengo 121, supongamos 76, ¿cierto? Cuando teníamos números exactos, es decir, para cada uno tenía su pareja, hacíamos una resta normal, sin ninguna inconveniencia, ¿cierto? Las comas en la misma columna, eso sí, tienen que coincidir las comas en la misma columna. Entonces, acá nosotros decimos 13 menos 6, ¿verdad? 13 menos 6, porque 3 menos 6 no se puede restar, entonces nos tenemos que prestar 1, y con eso pues ya lo convertimos en 13. 13 menos 6, esto es 7, ¿verdad? Y esto como nos había prestado 1, se quedó con 1 menos, que ya sería 8. 8 menos 7, esto nos da 1. La coma en la misma columna. 2 menos 1, esto es 1. 4 menos 2, eso es 2. Y 8 menos 1, eso es 7, ¿verdad? Entonces hacíamos una sustracción normal, una resta normal. Simplemente teníamos que tener presente, teníamos que tener en cuenta que la coma tiene que estar en la misma columna hasta el resultado. ¿Qué más? Nosotros hablamos también en la clase pasada, esto era el primer caso de lo que era la sustracción. El segundo caso era cuando nos faltaban números, pero abajo, si a mí me decían por decir 76,93 o 92, menos, supongamos, 2,4.
2,4. ¿Sí? Me piden restar. Entonces, nosotros vemos que nos faltan números, pero nos faltan números en el sustraendo, es decir, abajo. Cuando eso sucede, no hay que alarmarse, tampoco hay que quizás completarlo. En algunos casos los completan con ceros en los espacios en blanco, pero caso contrario, nosotros si gustamos no lo podemos completar porque no nos va a afectar nada al resultado. ¿Sí? Entonces, por decir, yo digo acá 2, no hay con qué restar, sigue siendo 2, ¿verdad? 9 menos 4, esto nos da 5. La coma está el resultado en la misma columna. 6 menos 2, esto da 4. Y el 7, como no hay con qué restar, pues sigue siendo 7. Y si yo le hubiese agregado los ceros, igual, ustedes saben que el 0 pues es un número que no nos va a afectar en nada, es un elemento neutro. Entonces, 2 menos 0 sigue siendo 2. Entonces, ¿se le puede agregar o caso contrario no se le puede agregar? No nos va a afectar en el resultado. ¿Sí? Eso es cuando me faltaban números en el sustraendo. Pero en el tercer caso era cuando nos faltaba algún número, pero en el minuendo, es decir, arriba. Si a mí me dicen por decir 831,7, me piden restar menos, supongamos, 45,14. En este caso, nosotros vemos que pues me falta un número arriba, ¿verdad? Porque el 4 está solo. Me falta el 4, ¿de qué número restarle el 4? Entonces, cuando nos faltaba un número en el minuendo, es decir, arriba, acá sí necesariamente, obligatoriamente, tenía que agregar el 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este 0 pues se convertía en 10. Me presto 1 y esto es 10. 10 menos 4, esto es 6. Porque yo no lo puedo bajar. El 4 no hay de qué número restar, lo pongo 4. No, obligatoriamente se tiene que completar con ceros. Y ese 0 se va a convertir en 10. 10 menos 4, 6. Este número como me había prestado 1, pues se quedó en 6. 6 menos 1 es 5. La coma está el resultado en la misma columna, ¿verdad? 1 menos 5 no puedo restar, me presto 1. 11 menos 5, eso es 6, ¿verdad? Este 3, como me había prestado 1, se quedó en 2. 2 menos 4 no puedo, me voy en el otro número para que me pueda prestar 1. 12 menos 4, eso es 8, ¿verdad? Y este 8, como me prestó 1, pues tiene que disminuir en 1. Por lo tanto, el resultado sería 786,56. ¿Sí? Entonces, tanto en la adición como en la sustracción, lo único que teníamos que tener en cuenta, pues, es la ubicación de las comas en la misma columna. Cuando es adición, es más sencillo. Cuando es sustracción, también hay que tener en cuenta los 3 casos que se ha trabajado, ¿sí? Al menos cuando tenemos el tercer caso, necesariamente tenemos que completar los espacios que nos quedan en el minuendo con ceros, obligatoriamente, ¿sí? Muy bien, entonces, esto hemos hablado ya, pero la clase pasada, lo que era la adición y la sustracción. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son la multiplicación de números decimales, ¿sí? Multiplicación de números decimales. Dentro de lo que es la multiplicación de números decimales, pues les voy a enseñar también 2 casos de poder multiplicar números decimales. El primer caso es cuando nosotros vamos a multiplicar un número decimal, pero por los números 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, es decir, el 1 y los ceros. Si a mí me dicen por decir 3,25 multiplicar por 10, ¿sí? Ojo, decimal, un decimal por 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo. Simplemente voy a contar cuántos ceros tengo acá. Tengo un 0. ¿Qué quiere decir? Cuando es multiplicación, mi coma va a correr un espacio a la derecha. Solamente un espacio. ¿Por qué un espacio? Porque tengo un 0. La coma corre tantos espacios como ceros tengo en el ejercicio.
¿Sí? Entonces, si a mí me dicen 3,25 por 10, obviamente que haciendo una multiplicación normal puedo obtener el resultado, pero pues no es necesario. Cuando nosotros tenemos la multiplicación, vuelvo a repetir, por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, el 1 y los ceros, sea la cantidad de ceros, pues simplemente es jugar con las comas. La coma vamos a correr a la derecha, tantos ceros tengamos. En este caso tengo un solo cero, ¿sí? Tengo un solo cero, entonces esta coma tiene que correr un espacio nada más a la derecha. Y la respuesta directamente sería 32,5. 32,5, ¿sí? Si a mí me dicen por decir 26,32, me piden multiplicar por 100. Por 100. Entonces digo, ¿cuántos ceros tengo? 2. Esta coma va a correr 2 espacios a la derecha. Y si mi coma corre 2 espacios a la derecha, es más, ese número ya se convirtió en un número entero, sin comas, porque la coma estaría al final. Ya no se pone coma al final. Entonces, si a mí me dicen por decir 6,141, me piden multiplicar por 100. La coma corre 2 espacios a la derecha. Entonces, el resultado directamente 614, ¿verdad? Coma 1. 614,1. ¿Por qué? Porque la coma está corriendo 2 espacios a la derecha. ¿Sí? 2 espacios. Un espacio para acá y un espacio hasta acá. Por lo tanto, la nueva ubicación sería entre el 4 y el 1. 614,1. ¿Sí? Eso sucede cuando es por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, etc. A ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por decir 5,7? Multiplica por 1000. 5,7 multiplica por 1000. Muy bien, tengo 3 ceros, mi coma tiene que correr 3 espacios. Pero en este caso no tengo 3 espacios, ¿verdad? Solamente está el 7. Solamente está el 7. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a completar con ceros. Entonces, por un 0, el 7. Por el otro 0, como no hay número, ponemos el 0. Y por el otro 0, también ponemos el 0. Entonces, 5,7 por 1000, la respuesta 5.700. ¿Sí? 5.700. Y de esa manera hallamos directamente el resultado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar ahora del segundo caso. Este segundo caso de división es cuando nosotros vamos a multiplicar. Quizás yo puedo tener, por decir, 51,14, me dicen, multiplica, por decir, por 2. Por 2. Cuando nosotros tenemos este tipo de multiplicación, lo que vamos a hacer, pues, es, en primer lugar, ordenarlo en forma vertical, como siempre estamos acostumbrados a multiplicar. 51,14 por 2, ¿verdad? De esta manera estamos acostumbrados a multiplicar. Y hacemos una multiplicación normal. 2 por 4 nos da 8. 2 por 1 nos da 2. 2 por 1 por el otro 1, que también es 2. Y 2 por 5, eso es 10. ¿Verdad? Ya. Entonces, Sí. ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, si estoy multiplicando un número decimal, mi respuesta tiene que ser otro número decimal. Entonces, ¿cómo yo sé dónde vamos a ubicar la coma? Eso es muy sencillo. A ver, me apagan sus audios, por favor, me apagan sus audios. Sí, entonces me dicen 51,14 por 2. Hemos hecho una multiplicación normal, 2 por 4 es 8, 2 por 1 es 2, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10. Es más, nos olvidamos todavía de la coma. Ahora, para nosotros poder ubicar la coma exacta en el resultado, nos tenemos que fijar
¿cuántos números decimales tenemos? En el primero tenemos 2, en el segundo no hay nada. Por lo tanto, solamente hay 2 decimales en este ejercicio. En el 2, Miss. Eso es, que voy a contar de acá, de derecha a izquierda, empezando de acá, de derecha a izquierda, 2 cantidades, porque solamente tengo 2 decimales. 1, 2. Por lo tanto, la coma tiene que ir acá. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Eso sería el resultado. Ahora, ¿qué pasaría si nos dan, pues, por decir, un ejemplo 2, me dicen 132,27, ¿sí? 27 por, me dicen 5,3. 5,3. Me piden multiplicar decimal por decimal. Lo primero que vamos a hacer es ordenar en forma vertical, de arriba a abajo. Entonces tendría 132,27 por, ojo, en multiplicación no importa la ubicación de la coma. Puede coincidir o no puede coincidir. En este caso, el 3 lo pongo acá, la coma, y el 5 está acá. No me coinciden las comas, ¿ven? No coinciden las comas, pero eso no me va a afectar mi resultado. ¿Sí? No me va a afectar mi resultado. Voy a hacer una multiplicación normal. 7 por 3, 21, va a 2. 3 por 2, 6. Y 2 que hemos llevado, eso nos da 8. 3 por 2, eso es 6. 3 por 3, eso es 9. Y 3 por 1, eso es 3. Ya hemos terminado de hacer la multiplicación con el 3. Ahora vamos a hacer con el 5. Una multiplicación normal, ¿ah? 5 por 7, 35. Ese resultado tiene que ir dejando un espacio, ¿sí? Ponemos el 5, llevamos 3. 5 por 2 es 10, más 3 que hemos llevado, eso es 13. Ponemos el 3, llevamos 1. 5 por 2, 10, más 1 que hemos llevado, 11. Ponemos el 1, seguimos llevando 1, ¿verdad? 3 por 5, eso es 15, más 1 que hemos llevado, 16. Ponemos el 6, llevamos 1. 5 por 1, 5, y 1 que hemos llevado, eso nos da 6, ¿verdad? Una multiplicación normal. Sabemos que al momento de terminar la multiplicación, estos dos se tienen que sumar, ¿verdad? Estos dos se suman. Entonces, el 1 no hay con qué sumar, sigue siendo 1. El 8 más 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ponemos el 3, llevamos 1. 6 más 3 es 9. Y 1 que hemos llevado, 10. Ponemos el 0, llevamos 1. 9 más 1, 10. Y 1 que hemos llevado, 11. Ponemos el 1, llevamos 1. 6 más 3, 9. Y 1 que hemos llevado, 10. Ponemos el 0, llevamos 1. 6 y 1 que hemos llevado, 7. ¿Sí? Ahora, si estamos multiplicando ambos decimales, obviamente la respuesta tiene que ser otro número decimal. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está la coma? Vamos a contar la cantidad de decimales. Arriba tengo el 2 y el 7. Tengo 2 decimales. Abajo tengo un decimal, que es el número 3. En total, 1, 2, 3 decimales. En total hay 3 decimales. Ahora, vamos a empezar a contar en el resultado de derecha a izquierda. 3 números. 1, 2, 3. Por lo tanto, la coma decimal en este ejercicio se viene para acá. 701,31. ¿Sí? Y de esa manera se hace la multiplicación. Súper sencilla. Es una multiplicación normal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es contar cuántos decimales tenga para al final nosotros ubicar nuestra coma decimal. ¿Sí? Y si por ahí me dan la multiplicación por 10, por 100, por 1000, 10,000, 100,000, etcétera, corremos las comas a la derecha, tantos ceros tengamos. Tantos ceros tengamos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces la otra operación que son divisiones con decimales. Ya hemos hablado de la adición, sustracción y la multiplicación. Ahora vamos a hablar de la división. Cuando nosotros vamos a dividir decimales, pues se nos van a presentar 3 casos.
3 casos. Vamos a estudiar el primer caso. Vamos a estudiar el primer caso. Cuando me piden hacer la división, esto es lo mismo que la multiplicación, pero entre 10, entre 100, entre 1000, entre 1000. Podemos ponerle 10.000. 10.000, es decir, el 1 y los ceros. De acá sigue 100.000, ¿verdad? 1.000.000, etcétera, etcétera. El 1 y los ceros. Si a nosotros nos piden, por decir, me dicen 53,7, me piden dividir entre 10. Ojo, si ustedes ven estos dos puntitos, esto quiere decir división. Entre 10. Me pide dividir entre 10. Ustedes habrán escuchado que la multiplicación y la división son operaciones opuestas, contrarias. Si en la multiplicación mi coma corría a la derecha, en la división la coma corre a la izquierda. Tantos ceros tengamos, corre a la izquierda. En este caso, por decir, tengo un solo cero. Entonces, esta coma que tenemos acá va a correr, pero a la izquierda un espacio, para acá. Entonces, la respuesta de esto sería 5,37. 5,37. Eso sería la respuesta, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen por decir 495,1, me piden dividir, por decir, dividir entre 100. Entre 100. Esto va a ser igual, voy a contar la cantidad de ceros que tengamos ahí, ¿verdad? La cantidad de ceros son 2. Entonces, esta coma que está acá va a correr 2 espacios a la izquierda. Ojo, izquierda. Un espacio sería acá y el otro espacio sería acá. Entonces, el resultado directamente 4,951. Y eso es la respuesta. ¿Sí? Eso es la respuesta. ¿Qué pasa si me dan y me dicen por decir 9,23 entre, supongamos entre 1000. Entre 1000. 1000 tiene 3 ceros, ¿verdad? El 1000 tiene 3 ceros. Entonces, mi coma tiene que correr pues 3 espacios a la izquierda. Pero por ahí se estarán preguntando, pero no hay 3 espacios, solamente hay un espacio. Entonces, vamos a agregarlo. Por este 0, vamos a canjear este 9, ¿verdad? 9. Y los números de acá, pues sigue siendo, se copia lo mismo. Ya está. Ahora, por este 0, no hay qué número poner. Entonces, lo agregamos con 0. Por este 0, no hay qué número poner. Lo agregamos con 0. Y obviamente, como estamos dividiendo decimales, Un cero más. la respuesta tiene que ser un decimal. Eso es. Ponemos un 0 más y ponemos la coma acá. Y el resultado es lo que ven en la pantalla. ¿Estamos? Entonces es súper sencillo poder dividir decimales cuando nosotros tenemos pues la división entre 10, entre 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. El 1 y los ceros. Es juego de comas. Cuando se multiplican, corren a la derecha y cuando se dividen, corren a la izquierda. Tantos ceros tengamos. ¿Sí? Tantos ceros tengamos. Muy bien. Ese es el primer caso. Vamos a ver un segundo caso de lo que es la división. Segundo caso. El segundo caso consiste cuando nosotros vamos a dividir, por decir, a mí me dicen 75,9 entre 2, por decir. Entre 2, ¿sí?
El segundo caso es cuando vamos a tener un número decimal entre un número entero. Es decir, un número decimal entre otro número que no es decimal. Un número entero, un número exacto. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, igual, vamos a hacer una división normal. A ver, por acá, vamos a recordar nada más. Cuando nosotros vamos a dividir, tenemos esto. Fíjense, dividendo, tenemos al divisor, tenemos al cociente y tenemos al residuo. Se dice, dividendo entre divisor nos da cociente y por ahí podemos tener residuo como también no puede haber residuo. Es decir, el residuo puede ser 0 o un número diferente de 0. ¿Sí? Pero estas son las partes de la división. Dividendo es de mayúscula el número que se va a repartir, porque cuando nosotros hablamos de división es cuando vamos a repartir algo en partes iguales, ¿verdad? Si yo tengo, por decir un ejemplo, 10 caramelos y tengo 2 niños, me dicen cuántos caramelos le toca a cada niño. Entonces, para nosotros poder saber exactamente cuánto le toca a cada niño, lo que tenemos que hacer es dividir. 10 entre la cantidad de niños. 10 entre 2, 5. Ah, ya, pues entonces a cada niño le toca 5 caramelos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo, por decir, 17 panes y tengo 3 personas? 17 panes y 3 personas. Entonces, quiero saber cuánto le toca exactamente a cada persona. ¿Cuántos panes? ¿Qué tengo que hacer? Dividir 17 entre 3. ¿3 por cuánto me da 17 o cerca 17? 3 sería 3 por 5, 15. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que 5 panes les toca a cada una de las personas. Pero entregándoles 5 panes, no se va a terminar todo mi pan. Porque 5 por 3 es 15. Me han dicho 17 panes. Me va a sobrar 2 panes. ¿Sí? Entonces, a ese se refiere cuando tengo una división exacta e inexacta. Entonces, esto es el dividendo, la D mayúscula, ¿sí? Dividendo, la D minúscula es el divisor, la Q, esto es cociente, y la R viene a ser el residuo. El residuo puede ser 0. Cuando es 0 se le llama una división exacta, porque el residuo es 0, nos dio algo exacto. O también puede ser, pues, el residuo un número diferente de 0. Cuando nos sobra residuo se llama división inexacta, porque no vamos a poder separar en partes iguales lo que tenemos. Siempre nos va a tener que sobrar algo. ¿Sí? Entonces, dividiendo entre divisor nos da cociente y por ahí nos puede dar un residuo de 0 si la división es exacta, o nos puede dar un residuo de un número diferente de 0 cuando la división va a ser inexacta. ¿Sí? Entonces, regresando a nuestro ejemplo, vamos a empezar a dividir. Lo primero que vamos a hacer, pues, es ubicar, como siempre estamos acostumbrados también a hacer la división. 75,9, ojo, este 2 puntitos es división. A la división en algunos casos lo ponen 2 puntos. En algunos casos lo van a encontrar de esta manera, 2 puntos y al centro entre ellos una rayita. Lo pueden encontrar así con esta rayita en forma diagonal, lo pueden encontrar con una rayita en forma diagonal, o caso contrario, pues lo que nosotros estamos acostumbrados con este símbolo de lo que es división, ¿verdad? Entonces yo voy a trabajar con el símbolo de la división, digo 75,9 entre 2, ¿verdad? Y voy a hacer una división normal, ¿sí? 7 es mayor que 2, entonces solamente voy a tomar una cifra. 2 por cuánto me da 7 o cerca 7. 2 por 4, 8 se pasó. 2 por 3, 6. ¿Verdad? 2 por 3, 6. ¿Cuánto le falta? 7. 1. Bajo el amigo que es 5.
Entonces ahora tengo 15 entre 2. 2 por 8, 16, se pasó por 1. Entonces esto es 2 por 7, 14. A 15 le falta 1, ¿verdad? Antes de bajar el otro número, acá veo la coma. Entonces esta coma lo voy a ubicar, pero acá en el cociente. Ahora sí, bajo el 9. Y tendría 19 entre 2, eso es 9, porque 2 por 9 es 18, ¿verdad? 2 por 9 es 18. ¿Y cuánto le falta a 19? 1. 1 entre 2 no puedo dividir. Como ya tengo coma, lo agrego simplemente el 0. 10 entre 2, eso es 5. 5 por 2, 10. A 10, 0. Entonces, el resultado, 37,95. Y si es una división normal, es una división normal. Simplemente hay que tener en cuenta al momento de ubicar la coma, al momento de pasar la coma. Porque cuando llego a la coma, para poder bajar el otro número, pues lo voy a pasar la coma al cociente. Y es una división normal. ¿Sí? Y es una división normal. Si por decir me dicen, a ver, otro ejemplo, me dicen 925,74 me dicen. Divide entre 4. Entre 4. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es ubicarlos y ponerlos y ordenarlos como una división normal. 9,25,74 entre 4. Entre 4. Y vamos a dividir normal. ¿Sí? Normal. 4 por cuánto me da 9 o cerca 9. Eso es 4 por 2, ¿verdad? 4 por 2, 8, porque 4 por 3, 12. Ya se pasó de 9. 4 por 2 es 8. ¿Cuánto le falta 9? 1. Bajo el siguiente. Ahora se convirtió en 12. 12 entre 4. 4 por cuánto me da 12. Y eso me da exacto. 4 por 3 es 12. A 12 no le queda nada. 0. Esta rayita significa 0. Voy a bajar el siguiente número que viene a ser el 5. 5 entre 4. 4 por cuánto me da 5. Cerca 5. 4 por 1. ¿Verdad? 4 por 1, 4. A 5 le falta 1. Ahora, para poder bajar el 7, primero está la coma. Entonces, la coma lo ubicamos en el cociente y bajo el siguiente. 17. Tengo 17 entre 4. 4 por cuánto me da 17. Cerca 17. Eso es 4 por 4. 16. 4 por 4, 16. A 17, ¿cuánto le falta? 1. Me falta todavía bajar el siguiente 4, que lo voy a bajar. Entonces, 4 por cuánto me da 14 o cerca 14. 4 por 4 es 16, se pasó de 14. 4 por 3, 12. ¿Verdad? 4 por 3, 12. ¿Cuánto le falta para 14? 2. 2. Muy bien. ¿Lo puedo dejar ya ahí mi división? Sí. O caso contrario, pues quizás quiero trabajar un poquito más. Cuando ustedes tienen los problemas sobre decimales, siempre les van a pedir algo exacto, porque va a haber ejercicios que no van a terminar en número y esto va a continuar hasta el infinito, hacia allá, es decir, con el cociente y también en el infinito hacia abajo con el residuo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener coma por decir 5, 5, 5 o cualquier número que se va repitiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre a ustedes les van a dar algo que esté concreto, algo para que ustedes puedan hallarlo. Siempre les van a decir, hallar a la décima. Ya saben, décima es un solo decimal. Trabaja al centésimo. Centésimo es 2 decimales. Trabaja al milésimo. Milésimo es 3 decimales. Mayormente, siempre, de los siempre, muy pocas veces se llega también a trabajar con 2 decimales. Siempre nos piden al centésimo, ¿sí? Siempre nos piden al centésimo, es decir, con 2 decimales. Por decir, si a mí me hubiesen dado dividir 925,74 entre 4 de su resultado al décimo.
Entonces, solamente hubiese hallado 231,4. Ya ni siquiera el 3 lo hubiese hallado, porque ya tengo el resultado. Entonces, eso va a depender del ejercicio que ustedes tengan. Pero si no más recuerdo, ustedes tienen ahí para que puedan hacer operaciones, suma, resta, más que todo, y les van a decir, trabaja al décimo, ¿sí? Hallar al décimo, hallar al centésimo, máximo llega a milésimo, no pasa de milésimo. Y eso, porque mayormente se trabaja con 1 o con 2 decimales, nada más, ¿sí? Entonces, este es el segundo caso de división. Es el segundo caso de división. Un número decimal entre un número entero. Vamos a ver ahora el tercer caso, tercer y último caso. Tercer caso. El tercer caso consiste cuando nosotros vamos a dividir decimal entre decimal. Si a mí me dicen por decir 74,8 divide entre 2,3 por decir. 2,3. Me piden dividir decimal entre decimal. Decimal entre decimal. Cuando nosotros tenemos en este caso de división, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este caso de división, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues así como está, no vamos a poder dividir. No se puede dividir, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es convertirle al segundo caso. Es decir, si por ahí tenemos un decimal entre un número entero, pero nuestro objetivo es que esta parte, es decir, el divisor, tiene que ser un número entero. Tenemos que desaparecer esa coma. Se tiene que desaparecer esa coma. ¿Y cómo se desaparece? Obviamente que no por arte de magia, tampoco borrándolo con el borrador o quitándolo o dejando de escribirlo. Esa coma lo vamos a desaparecer aplicando la multiplicación. Aplicando la multiplicación, ¿sí? Entonces digo, a un costadito, 2,3. Para yo poder desaparecer esta coma, como tengo un numerito a la derecha, necesito que esa coma corra un espacio a la derecha. Y para que pueda correr, tengo que multiplicarlo por 10. ¿Recuerdan la multiplicación por 10? Cuando tengo decimales, la coma corre un espacio a la derecha. Y si mi coma corre un espacio a la derecha, esto se convirtió en 23. Desapareció la coma. Se convirtió en 23. Ahora, si eso he hecho con el divisor, lo mismo voy a trabajar con el dividendo. 74,8 lo voy a multiplicar por la misma cantidad. En este caso por 10, acá también tiene que ser por 10. A los dos por el mismo. ¿Sí? A los dos por lo mismo. Entonces, si mi coma corre un espacio a la derecha, fíjense, 748. Desapareció coma. Desapareció la coma en ambos casos. Y lo único que tengo que resolver, pues ahora nuevos números enteros sin coma, 748 entre 23. Eso es lo único que tenemos que hacer ya. 748 entre 23. Y obviamente eso ya es pues una división normal, ¿verdad? 748 entre 23. Entonces, hacemos la división. 748, ¿sí? Entre 23. Decimos 23 por cuánto me da, en este caso no puedo separar el 7 solito, tengo que separar el 74, ¿verdad? 23 por cuánto me da 74 o cerca 74, ¿cierto? O cerca 74. Entonces, a ver, si yo multiplico por decir por 4, 4 por 2, 8, se pasó, ¿verdad? Esto es por 3. Entonces tengo 3 por 3, eso es 9. Como son números grandes, vamos a hacerlo restando. 3 por 2 es 6, 69. Vamos a restar 14 menos 9, esto es 5. Esto es 5.
Para que sea 14, pues lo he prestado 1 y acá se quedó en 6, ¿verdad? Y 6 menos 6, eso es 0. Ahora bajo el siguiente, el 8. Tendría 58 entre 23. 23, esto es por 2. 2 por 3 me da 6 y 2 por 2 da 4. 46. Vamos a restar 8 menos 6, eso es 2. 5 menos 4, eso es 1. Eso es 1. Entonces tengo 112, 12 entre 23. Lo puedo dejar ahí quizás, o quizás puedo trabajar y me dicen por decir hallar el resultado al décimo, me dicen. Al décimo, décimo es un decimal. Entonces, sigo dividiendo. 12 entre 32 no puedo dividir porque el 12 es menor. Entonces, agrego una coma en el cociente y agrego un 0 acá. 120 entre 23, esto me da 5. 5 por 3 es 15, va 1. 5 por 2, 10 y 1 que hemos llevado, 11, ¿verdad? Entonces, acá restamos para que sea 10, me presto 1. 10 menos 5 es 5. Como esto me prestó 1, se quedó en 1. 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 0. Entonces, eso se hace 0. Mi división no termina ahí, ¿sí? Pero como simplemente supongamos que me están pidiendo al décimo, ya tengo el resultado ahí. Décimo es un solo decimal, 32,5. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven divisiones de este tercer caso, decimal entre decimal, lo que se tiene que hacer es el divisor, es decir, el número que se va a dividir, ¿entre cuánto se va a dividir? Ese número lo tenemos que convertir a un número entero. ¿Y cómo? Multiplicando. Si tengo por decir, si tuviese un ejemplo acá, 2,13, ya no multiplicaría solamente por 10, porque recuerden acá mi coma tiene que correr 2 espacios. Acá multiplicaría por 100. Acá multiplicaría por 100. La coma corre 2 espacios y ya ese número se convirtió en 203. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar de acuerdo a cuántos números tengamos ahí. Porque para nosotros el objetivo de multiplicar pues es convertir ese número decimal en un número entero. Entonces, si nosotros por decir acá 2,13 quiero convertirle a un número entero, multiplico por 100, porque tengo 2 espacios. Entonces, corremos la coma 2 espacios y ya desapareció la coma. Y podemos hacer una división normal. ¿Sí? Una división normal. Muy bien. A ver, vamos a hacer otro ejemplo más. Supongamos que tenemos 976,45, ¿sí? 45 entre, a ver, 1,2, ¿sí? 1,2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a convertir, como es decimal entre decimal, nuestro objetivo tiene que ser el divisor, convertirlo a un número entero y tendría 1,2. Como necesito que mi coma corra un espacio a la derecha, entonces tengo que aparecer un 0. 1,2 por 10, esto se convirtió en 12. ¿Estamos? Ahora para el otro. Para el dividendo tiene que ser lo mismo, ¿ah? Tiene que ser lo mismo, porque no puedo hacer para uno solo. Entonces digo 976,45 va a multiplicarse por 10, por la misma cantidad. Acá no importa si el dividendo sigue en decimal, eso no importa. El objetivo es que este segundo número, el divisor, eso tiene que ser un número entero. Entonces tengo que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque arriba he multiplicado por 10. Tiene que ser por la misma cantidad. Entonces, por decir acá, 9, 7, 6, mi coma va a correr un espacio, viene el 4 y acá estaría, ¿verdad? 5, dice, entre 2. Entre 2.
¿verdad? Entre 12. Acá, a ver, acá yo le he puesto 12, no sería 12. Entonces, a ver. ¿Qué tendría acá multiplicando? Obviamente, si la coma corre un espacio a la derecha, pues el resultado que vamos a tener es 9, 7, 6, 4, porque va a correr un espacio, eso me dice el 0,5, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los resultados de ambos. Vamos a dividir 9.764,5 entre 12. Entre 12. ¿Verdad? Y vamos a hacer una división normal, ¿ah? Una división normal. Hemos llegado al segundo caso, porque recuerdan que en el segundo caso era cuando nosotros dividíamos un decimal entre un número entero, ¿verdad? Y hemos llegado a eso, un decimal entre un número entero. Ojo, esta parte no importa, puede ser decimal. Lo que no debe ser decimal es la parte de acá, el divisor. Esto no debe ser decimal. Si el dividendo sigue siendo decimal, pese a que hemos multiplicado, no importa, ¿sí? Entonces hacemos la división, pues normal. Acá decimos 97 entre 12, ¿verdad? 97 entre 12, 12 por cuánto me da 97 o cerca de 97, eso es 9. 9 por 2 es 18, ¿verdad? No es 9, se pasó con 9, es 8, ¿verdad? Es 8. Porque 9 por 1 es 9 más 1 que se lleva, eso es 10, entonces se pasaría. Por lo tanto, aquí es 8, sería 8, ¿sí? 8 por 2 es 16, ponemos el 6, llevamos 1, 8 por 1, 8, y a 9 le queda 1, 16. A ver, vamos a restar mejor, ¿sí? Para que no se puedan confundir. Vamos a restar normal. A ver, 8 por 2 es 16, va 1, ¿verdad? 8 por 1, 8, y más 1 que hemos llevado, 9. Entonces, acá tenemos 97 menos 96, eso es 1, ¿cierto? Eso es 1. Bajamos el siguiente, que es el 6. 16 entre 12, eso es 1. 1 por 12, 12, ¿verdad? Eso viene restando acá. 16 menos 12, 13, 14, 15, 16, 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta? Bajar el 4, 44 entre 12, 12 por 3, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3, 36, 37, 38, 39, 40, 40, vamos a restar 14 menos 6, eso es 8, ¿verdad? Y acá 3 menos 3 sería 0. Entonces, como ya hemos bajado el 4, ahora para bajar el 5, aquí está la coma. Entonces, la coma lo ubicamos acá en el cociente y bajamos el 5. Vamos a trabajar al centésimo, supongamos, al centésimo, o si no, al décimo. Mayormente les van a pedir al décimo más que todo. Entonces, digo, 12 por cuánto me da 85, cerca 85, me parece que es por 12 por 7. ¿Verdad? Porque se lleva 1 y ahí llegaría a 8. Entonces, 2 por 7, eso es 14. ¿Verdad? 14 va 1. 7 por 1, 7 y 1, 8. 84. 85 menos 84, eso es 1. ¿Verdad? Eso es 1. Entonces, digo, 1 entre 12 no se puede dividir. Le agrego un 0. 10 entre 12, a ver, vamos a trabajar al centésimo, ¿y al centésimo 2 decimales? Entonces digo, 10 entre 12, pese que le he agregado el 0, pues todavía sigue siendo menor, no puedo dividir, por lo tanto tendría que agregar un 0 en el cociente. Y la respuesta sería 813,70. Todavía tengo residuo, es decir, que puedo dividir, pero supongamos que en el ejercicio solamente me pidió hasta el centésimo. ¿Sí? Y de esa manera he obtenido el resultado. ¿Sí? Y así se puede hacer las operaciones con lo que son los números decimales. Adición, sustracción, multiplicación y lo que es la división. Las operaciones son súper sencillas, simplemente hay que tener en cuenta, más que todo en lo que es la división, pues el tercer caso, porque todavía tenemos que convertirlo al segundo caso para nosotros poder hacer la división
de una manera más tranquila, ¿sí? Más tranquila. Muy bien. Ustedes, por decir, me parece que tienen ejercicios ahí en su examen. Incluso me parece que les dan, no sé, supongamos que le dan una raíz de 3, les dan números, ¿verdad? Les dan números. Raíz de 3 será 1 tanto, 1 coma tanto. Por decir que me den la raíz de 5, la raíz de 5 será 2 coma tanto también. Supongamos que por acá me dan la raíz de 7. La raíz de 7 también será, a ver, 3 por 3, 9, se pasó, también es 2 coma tanto. Y al final les piden hallar. Supongamos raíz de 3 más raíz de 5, ¿verdad? Raíz de 3 más raíz de 5. Algo similar ustedes tienen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que reemplazar los valores que les dan acá. Entonces, si por decir a mi raíz de 3 me sale 1, supongamos 1,25. Ahí está. Entonces, en vez de raíz de 3, lo pongo 1,25. Más raíz de 5, supongamos que me salga 2,12. Más 2,12. Y miren lo que voy a hacer al final, sumar decimales. Eso es lo que ustedes tienen ahí en su módulo. Son las preguntas de su examen, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es reemplacen. Déanle su valor decimal y hallen las operaciones con eso. Nada más. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener? No, ¿verdad? Entonces, pues el silencio me dice que todo está claro y me da mucho gusto. Con esto yo estaría culminando ya lo que es el curso de matemáticas porque me parece que es el único tema que ustedes tienen, lo que son los números decimales. El día como hoy ya voy a estar entrando a lo que es el curso de razonamiento matemático, ¿sí? También para poder culminar esos temas. Entonces, les voy a pedir pues que se pongan a trabajar, que se pongan a practicar, quizás ya vayan desarrollando los problemas de esto de matemáticas, ya deben estar desarrollados porque simplemente, vuelvo a repetir, tenemos un solo tema que son los números decimales. Entonces, con estas operaciones, yo creo que quedó más que claro, ¿sí? Muy bien, entonces con esto yo me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante, pues nos encontramos el siguiente domingo a la misma hora. Ya empezando con el curso de razonamiento matemático, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda que se les pueda presentar, pues tienen nuestros números de celulares para de esa manera nosotros poder apoyarles. Un abrazo a la distancia y nos vemos el siguiente domingo. Cuídense. Chao. Dios le bendiga, Miss. Igualmente, gracias. Nos vemos.